Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este jueves acá en CNN Chile. Por supuesto que el tema principal sigue siendo el 50% de arancel al cobre. Y eso es lo único que tenemos concreto, que hay un arancel de 50% al cobre. No se sabe ningún detalle más, aparte de que entrará en rigor el 1 de agosto. La incertidumbre por conocer cuáles son las especificaciones sigue en el gobierno, en el sector privado y también entre los actores de la gran minería, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Tal como ha venido siendo la tónica de los anuncios de política comercial de Donald Trump, el mandatario estadounidense confirmó a través de su red social Truth Social una tarifa de 50% al cobre a partir del 1 de agosto. El momento no fue anunciado y sorprendió al presidente de la mayor cupífera en vivo con CNN Chile. Una declaración como esta merita revisarla mejor y entender exactamente qué es lo que está diciendo. Porque no vi la palabra cátodos. No está hablando de que vamos a desarrollar nuevas minas, de que vamos a abrir nuevas minas. Él habla de que vamos a generar una mayor actividad industrial para la producción de productos semi-manufacturados. Detalles que aún no se conocen y que tienen atento al presidente de la República, que esta jornada sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos, el mismo presidente de Codelco y las carteras de Minería, Hacienda y Relaciones Exteriores. Chile exporta un producto muy específico, que son los cátodos de cobre. Y no sabemos hasta el día de hoy si esta medida del 50% afecta o no y en qué forma. Y estamos, en consecuencia, a la espera de esa orden ejecutiva. Desde el sector privado también esperan los detalles para dimensionar el verdadero impacto que tendrá un arancel de 50% a la principal exportación de Chile al ingresar al país norteamericano. Y si bien Estados Unidos representa solo 11% de las exportaciones del metal rojo chileno, la señal que da el anuncio de Donald Trump genera preocupación. Las alzas arancelarias nunca son una buena noticia. Si bien conocimos la fecha del alza tarifaria al cobre por parte de Estados Unidos, sigue siendo un anuncio que carece de detalles necesarios para saber cómo nos afecta. Expresamos nuestra preocupación y lamentamos el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 50% a las importaciones de cobre. Esta medida contradice el principio del libre comercio y afecta negativamente a ambas economías. Desde la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, hacemos un llamado a retomar una agenda que tenga como sustento el exitoso Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países. Por el momento, los anuncios que se hicieron podrían provocar alzas en el precio del cobre a corto plazo. Esta jornada subía a $5,6 la libra, pero hacia adelante y sobre todo posterior al 1 de agosto, los valores podrían caer. Los potenciales efectos también tienen atentos a los candidatos presidenciales. El gobierno tiene que reaccionar con mucha urgencia. Nosotros ponemos a disposición del gobierno todos nuestros mejores economistas y todos nuestros mejores especialistas en relaciones internacionales. Esto es un tema de Chile, no es un problema de gobierno o de oposición. Estamos muy preocupados por la decisión de los Estados Unidos para tener o ser exceptuados de estos aranceles. Nosotros necesitamos sin duda tener mejores relaciones con los Estados Unidos y nuestro gobierno ha hecho lo imposible por empeorarla. Críticas que se intensificaron los últimos días por la participación del presidente Boric en la cumbre BRICS. Eso sí, el canciller reiteró que el arancel al cobre es una medida general y no dirigida específicamente a Chile. Pero también la respuesta del presidente luego del anuncio, donde afirmó que la diplomacia no se hace en redes sociales, fundamenta la hipótesis de que la Casa Blanca se está fijando en sus comentarios. Me alegro de que tome conciencia de que las redes sociales no son para hacer política internacional. Y el pragmatismo, como decía Jorge, en enfrentar situaciones nuevas de orden mundial también es muy relevante. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es mirar con mesura. Sabemos que el mercado de Estados Unidos es muy relevante, pero no es el único mercado en el que estamos ni tampoco es el principal. Lo que Chile exporta a China es 5 veces más de lo que exporta a Estados Unidos. Desde el gobierno esperan la información oficial desde Washington. La próxima semana se reunirá el Consejo de Alto Nivel, liderado por Hacienda y Relaciones Exteriores, junto a expertos y exautoridades para monitorear los posibles efectos con la información disponible hasta el momento. Si bien ahí veíamos que el presidente Boric critica a Donald Trump por hacer diplomacia por redes sociales, bueno, el presidente ocupa las redes sociales para enviar sus mensajes. Hoy lo hizo luego de la reunión que veíamos en la nota de Pilar Gutiérrez. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario?
que los intereses de Chile están por sobre cualquier otra consideración. Chile tiene la fortaleza institucional para enfrentar estas situaciones. Además, convocamos a un grupo transversal de expertos en materia económica y nos reuniremos con el sector privado para que toda acción respecto a este tema sea de unidad nacional. Los intereses de Chile están por sobre cualquier otra consideración, fue lo que dijo el presidente en su cuenta de X. Yo les voy a mostrar ahora cómo las acciones de las principales mineras del mundo, listadas en Londres, sobre todo Nueva York y también Australia, subieron luego de la confirmación de los aranceles. Veamos el detalle. La que más subió y que tiene yacimientos mineros en el mundo es Río Tinto, que subió 4%. Eso fue en la bolsa de Londres, si no me equivoco. Anglo American subió 3,78%, Freeport 3,54%, BHP 1,19% y la única chilena dentro de estas grandes mineras listada, Antofagasta Minerals, que subió apenas 1,05% en la bolsa de Londres. Seguimos hablando de este tema porque ustedes lo pudieron ver ayer en Agenda Económica PM. El presidente de la SONAMI, Jorge Riesco, estimó que de concretarse, como lo está sucediendo, el 50% de arancel al cobre durante un año, esto perjudicaría en torno a 1.600 millones de dólares al PIB minero. Natalia Muñoz nos cuenta si ese cálculo fue secundado y apoyado por otros especialistas. Si se impusieran estos aranceles de 50%, producto de esta redistribución, ¿no es cierto?, y por diferencia de precio, podríamos tener en el PIB minero anual una diferencia de un 4,8%, unos 1.600 millones de dólares. ¿Usted coincide con esa estimación? No, yo no sé a dónde sacó ese cálculo, pero lo que me pareció escuchar cuando vi la noticia aquí es de que él hace un supuesto de cuánto va a caer el precio del cobre. Opiniones encontradas luego del cálculo que realizó en exclusiva la SONAMI en Agenda Económica. 1.600 millones de dólares menos a la minería nacional, más o menos medio punto del PIB de Chile. Impacto anual del arancel que confirmó Estados Unidos y que con el tiempo podría bajar el valor del cobre. Es posible de que haya variaciones en el precio y eso produzca una caída, digamos, en los valores de exportaciones. Ahora, si el arancel fuera de 10%, ese impacto se reduce a un 1,16%, que es bastante menos, unos 500 millones de dólares. Y entonces dice, si el precio del cobre cae porque la demanda cae, entonces vamos a recibir menos ingresos fiscales. Yo creo que tenemos un producto, que es el cobre en Chile, que tiene un enorme valor y un creciente valor, porque el mundo cada día va a necesitar más cobre. Las estimaciones de Codelco se suman a las del gobierno. Dicen que la demanda de cobre está latente, por lo que ponen paños fríos al nerviosismo que provocan los aranceles. La demanda de cobre sigue sostenida en el mundo y la proyección que tenemos al año 2050 significa un crecimiento de la demanda entre un 1,6 y un 2,4. Son cerca de 600.000 toneladas anuales del metal rojo que se exportan a Estados Unidos. Si es que no se llegan a vender en el mercado, sí sería un problema, también para las arcas fiscales. Pero expertos concuerdan que países asiáticos principalmente sí querrían comprar este commodity. Interpretarlo como que es el costo que tiene para Chile la imposición de aranceles, creo que eso es demasiado exagerado. Yo creo que está súper bien hacer esos ejercicios, pero de ahí a que eso vaya a ser el efecto real que puede tener, me parece que es un poco exagerado. Yo creo que lo que hay que ver es que el precio del cobre está en un buen momento, estamos cerca de 4,4 dólares la libra, y ese es un excelente precio. El cobre es un commodity, se puede vender en Estados Unidos, se puede vender en otras partes, y los precios se tienden a arbitrar, a pesar de que últimamente han estado más bien aislados los de Estados Unidos. No es tanto cuánto Chile le exporta a Estados Unidos, que le exporta entre el 10 y 15% vendiendo el año, sino cuánto importa Estados Unidos de todo el mundo. Chile es el principal exportador mundial de cobre a Estados Unidos, con 36% del total que se compra, seguido de Canadá y México, por lo que las negociaciones podrían empezar antes del comienzo de los aranceles. Estados Unidos, antes de que empiece a regir esta alza, va a empezar a anticipar compra, ¿no es cierto?, de cobre a Chile, a Perú y a otros países. Y eso nos va a generar un efecto, ¿no es cierto?, en el corto plazo, tanto para los ingresos de las mineras, ¿no es cierto?, como para las arcas fiscales.
se suele, repartir ese mayor, impuesto. Eso quiere decir que podría pasar que las mineras chilenas tengan que comer parte de su margen, es decir, reducir el precio que perciben para amortizar un poco el alza de los precios de venta en el mercado estadounidense. Y eso, por cierto, tendría algún efecto negativo en las arcas fiscales. El 1 de agosto comienza el 50% de arancel, a menos que Donald Trump vuelva a sorprender a todos. Algo que no ha sucedido estos días es que esta medida haya tenido impacto en el dólar. Hemos visto que sí lo ha tenido en el cobre y generalmente cuando se mueve el cobre en un sentido u otro, esto impacta en el dólar. Sin embargo, esto no ha sucedido. De hecho, hoy se mantuvo prácticamente sin cambio de 950 y desde que empezó este tema, el tipo de cambio no ha reaccionado de manera muy fuerte. Así también lo comentan los analistas. Mantenemos nuestra expectativa y sesgo neutral sobre el tipo de cambio a corto plazo. Cuestión que podría pasar en la medida que se conozcan mayores detalles de esta propuesta arancelaria. Ahora, en general, la vara está bastante alta, por lo que debiese tender a recibir algunas noticias en la medida que nos vayamos acercando a la fecha límite del próximo 1 de agosto. Y si para entonces las negociaciones comerciales con los grandes socios estadounidenses no se encuentran en fases avanzadas, será difícil el ignorar el aumento de los aranceles en Estados Unidos. Las exportaciones de cobre de Chile hacia Estados Unidos son limitadas, lo que no debiese significar un gran impacto a las arcas fiscales y al mercado nacional. Esperamos que el tipo de cambio mantenga su rango lateral entre los 950 y los 930 pesos por dólar. Seguimos hablando de aranceles, pero no de cobre, sino que de Brasil, porque Donald Trump anunció también que el arancel para todas las importaciones que vengan de ese país es 50%. Obviamente en esto Brasil tiene muchos más problemas que Chile por el cobre. Laura Soto nos muestra por qué se produjo este nuevo round entre Lula da Silva y Donald Trump. Imperador, nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. That's right, they have to pay 10% if they're in BRICS, because BRICS was set up to hurt us. Não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. Un nuevo round se suma a la pelea entre Brasilia y Washington. Donald Trump amenazó con elevar su arancel contra el gigante sudamericano a 50%, más que a cualquier otro país. Una disputa que abrió el mandatario estadounidense con ataques hacia el grupo de los BRICS para luego acusar una caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro. Desde el punto de vista diplomático hay varias medidas que tomar e Itamaraty las tomará. Sin duda, primero intentaremos negociar, pero si no hay negociación, se aplicará la ley de la reciprocidad. Si nos cobra el 50%, le cobraremos el 50% a él. Como suele suceder con Trump, todo comenzó con una publicación en redes sociales. El líder republicano amenazó con un arancel adicional de 10% para aquellos países que se alineen con lo que definió como las políticas antiestadounidenses de los BRICS, grupo nacido en 2009 como un club de economías emergentes cuyas siglas representan a sus países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los comentarios de Trump llegaron justo cuando se celebraba su cumbre anual en Río de Janeiro. Para empezar, no hay nada nuevo en las amenazas de Trump. Ese tipo de señales ya se enviaban antes. Además, lo que es más importante, los BRICS no son una asociación antiestadounidense. Nada en la agenda de los BRICS contiene un componente antiestadounidense. De ahí comenzó la disputa verbal que culminó con una carta enviada por Trump a su homólogo brasileño, en la cual informaba su nueva tasa arancelaria. La misiva partió así. Conocí y traté con el expresidente Jair Bolsonaro y lo respetaba profundamente, al igual que la mayoría de los demás líderes de países. La forma en que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro, un líder muy respetado en todo el mundo durante su mandato, incluso por Estados Unidos, es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar en marcha. Es una cacería de brujas que debe terminar de inmediato.
El expresidente brasileño enfrenta un juicio por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022 contra Lula da Silva. De ser condenado por los 5 delitos que se le imputan, podría enfrentar hasta 43 años de prisión. La carta del presidente Trump justificando este nuevo arancel hace referencia a cuestiones jurídicas, políticas e ideológicas del país, por lo que constituye una intromisión en los asuntos internos del país, utilizando una relación comercial como excusa y basándose en premisas que no son necesariamente ciertas. Trump también acusa a Brasil de cometer ataques insidiosos contra las elecciones libres y la libertad de expresión, haciendo referencia a un fallo del Tribunal Supremo brasileño que responsabiliza a las empresas de redes sociales por el contenido que publiquen sus usuarios. En su cuenta de X, Lula defendió que su país es soberano, con instituciones independientes y que no aceptarán ser controlados por nadie. Además, calificó de falso el déficit comercial que Trump cita en su carta. El presidente brasileño evalúa las acciones que tomará en represalia contra una medida que, de no haber cambios, debería entrar en vigor el próximo 1 de agosto. Por un momento dejamos de hablar de aranceles, hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les mostramos otro cruce, uno nuevo, entre Máximo Pacheco y el economista Jorge Quirós por el acuerdo Codelco-SQM. Lo vemos al regreso. Anoche en CNN Prime, Máximo Pacheco no solamente comentó con muchas reacciones los aranceles de 50% al cobre de Estados Unidos, también se refirió al polémico acuerdo entre Codelco y SQM y volvió a criticar al economista Jorge Quirós, quien hoy, al sumarse al comando de José Antonio Kast, le respondió a Máximo Pacheco. Veamos. Yo he mencionado con todas sus letras que el grupo de Francisco Javier Errázuriz, que ha estado en mi oficina 5 veces, el señor Francisco Javier Errázuriz, ha declarado que él está en contra de esto, ordenó y compró y encargó un estudio para decir que esta había sido una mala negociación. Quirós, ¿ya? Que cifra más o menos en 6.700 millones de dólares lo que habría perdido el Estado de Chile por no hacer una licitación. Pero lo hizo un señor que fue contratado por un honorario pagado por un interesado en esto, que es el señor Errázuriz. Para que usted le explique, según usted, ¿cuál es el interés de Errázuriz? Que el señor Errázuriz fue a mi oficina y me mostró en un plano cuáles eran las pertenencias que él tenía en el Salar de Atacama y cuáles eran las pertenencias que él tenía en el Salar de Pericunga. Y lo importante que era que nos asociáramos, lo estudiamos y concluimos que no necesitábamos esas pertenencias. Y por lo tanto, acto seguido, él encargó un estudio para determinar que lo que habíamos hecho estaba mal hecho. En primer lugar, yo vengo de 30 años de asesoría financiera y económica a distintos clientes y que haya asesorado al grupo Errázuriz no tiene ninguna novedad porque he asesorado a muchos grupos antes y eso no me quita mi independencia. No son los que piden una licitación quienes deben estar dando explicaciones. Los que deben dar explicaciones son los que optaron por el trato directo. Tenemos siempre el interés de Chile por delante y hay un bien superior que es el orden jurídico económico. Si este acuerdo llega a firmarse y llega a ser aprobado por la Contraloría, con todas las rigurosidades que impide la firma de un contrato donde está el Estado de por medio, nuestro bien jurídico superior es el cumplimiento de los contratos. Por lo tanto, si esto se llega a cerrar y a perfeccionar como corresponde, nosotros no lo vamos a retrotraer. Hoy se publicó la encuesta de expectativas económicas y el mercado no solamente espera que este mes se baje la tasa de interés, sino que haya otro recorte antes de fin de año, es decir, 2 recortes en el segundo semestre, es lo que vemos a continuación en la gráfica que hemos preparado de las proyecciones entonces en esta encuesta que hace el Banco Central. Entonces, a fin de mes, el 29, el Banco Central bajaría la tasa a 4,75, seguiría así en agosto y para noviembre ya estaría en 4,50%, con lo que cerraría el año. ¿Por qué se puede esto? Porque la inflación estaría mucho más controlada. Pasamos a revisar las expectativas de IPC que también hacen los analistas en la misma encuesta. ¿Qué es lo que se espera para julio? Lo vemos a continuación.
0,3%, menos de lo que se estaba diciendo los últimos días, que era entre 0,7 y 0,6%. Ojalá sea así. Agosto 0,2%. Y fíjense, para 2025 como año entero, 3,6%. Y ya, el próximo año sería el objetivo perfecto del Banco Central, 3% anual. Revisamos rápidamente también las expectativas de crecimiento. ¿Cómo sería el IMASEC de junio? Lo vemos ahora. Se espera que sea 3,3% y el tercer trimestre, es decir, julio a septiembre, 2,3%. El año cerraría exactamente con esa cifra, 2,3%, y para 2026 y 2027 se esperaría un crecimiento de 2,1%. No hay cambio relevante en esas proyecciones. Antes de terminar, les cuento que este martes se lanzó un nuevo índice bursátil para toda la región, el MSCI NUAM. ¿Se acuerdan cuando el lunes hablamos de las posibilidades de mayor crecimiento que puede dar esta bolsa que va a agrupar a Santiago, Lima y Bogotá? Bueno, se dio un paso en esa dirección. Estamos lanzando el MSCI NUAM, es un nuevo índice bursátil referente del mercado integrado de Chile, Perú y Colombia. De tal manera que tenemos compañías representadas de los 3 países y lo que queremos es darle visibilidad a nuestros mercados, a nuestros países, atraer más inversión y poner en vitrina a las grandes empresas que tenemos en el mercado público de valores de los 3 países. Generalmente se piensa en un solo país. Aquí ya estamos presentando a todo el mercado integrado de los 3 países. El siguiente paso sería que los participantes del mercado desarrollen productos que permitan invertir en este índice, o sea, que a través de una sola inversión yo pueda tener exposición a las compañías de los 3 países. De esta forma termina la agenda económica PM de este jueves. Yo me reencuentro con ustedes acá mismo en un par de minutos más para CNN Prime.